Vámonos con más información y me voy hasta el centro del país con el periodista Gustavo Rentería, con valor y con verdad, para analizar el discurso de Colosio. Y estamos en el mes de Colosio, el 23 de marzo se van a cumplir 30 años. Mi querido Gustavo, bienvenido a Proyecto Puente, y ya van a empezar también muchos a recordarlo, yo creo. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, te saludo a ti y a tu muy amplio público. Gusto en saludarles. Efectivamente, ayer, 6 de marzo, se cumplieron 30 años del famoso, del histórico discurso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, oriundo de Magdalena de Aquino, casi llegando a la frontera a Nogales. Luis Donaldo Colosio había sido ya presidente del PRI y secretario de Desarrollo Social. Había dejado en la carrera presidencial a un berrinchudo Manuel Camacho Solís. Por cierto, el profesor de política del señor Marcelo Ebrard, que también pues ahora se tuvo que conformar con el 7º lugar de las plurinominales de Morena. Luis Donaldo Colosio era un personaje que se decía que venía de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, y ofreció, querido colega, una pieza oratoria fundamental. Primero dijo que veía a un México con hambre y sed de justicia, a un México con empresarios cansados de la arrogancia de las oficinas públicas, un México de mujeres que no le había dado suficientes oportunidades, un México, veía él, de jóvenes que no conseguían chamba, que salían de las escuelas y no conseguían trabajo, un México que requería paz, un México que requería conciliación. Y después empezó con los propongos, es decir, ¿qué haría él para pacificar, para acabar con la arrogancia, para acabar con las oficinas públicas burocráticas, para reformar el poder, para cambiar el presidencialismo? Y este discurso, para algunos analistas y todavía historiadores contemporáneos, aseguran que fue el inicio del rompimiento de Luis Donaldo Colosio con Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que 17 días después lo mataron en las Lomas Taurinas, en Tijuana, a unos cuantos metros de la línea fronteriza con San Diego en los Estados Unidos. Recordemos después que toma posesión Ernesto Zedillo, pero matan a José Francisco Ruiz Massieu. Recordemos que era el excuñado de Carlos Salinas de Gortari, y un personaje ahí en la calle de La Fragua, muy cerca al Monumento a la Revolución, le disparó al que fuera exgobernador del estado de Guerrero. Todo esto lo recuerdo porque, como antecedente, el 1 de enero de ese trágico, fatídico, sangriento 94, hace 30 años, había iniciado el Tratado Trilateral de Libre Comercio. Brian Mulroney, George Walker Bush y Carlos Salinas de Gortari habían dado el banderazo de salida, haciendo una copia que puso a temblar a la Comunidad Económica Europea. Pero también ese 1 de enero habría sido la irrupción del subcomandante Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Así es de que hoy estoy recordando a 30 años de distancia el discurso y fechas y datos importantes de lo que vivimos ya algunos reporteros iniciándonos en esta bella actividad, pero sobre todo que marcó la vida de los mexicanos. Recordemos que meses después vino la crisis, quitó los alfileres de la economía Ernesto Zedillo, y vino una debacle económica de dimensiones catastróficas, que tanto que hoy hay mexicanos, fíjate nomás, a 30 años de distancia, que siguen pagando en UDIs sus hipotecas o sus préstamos adquiridos hace más de 30 años, mi muy querido y respetado colega. ¿Y cómo ves ahora en este contexto presidencial después de 30 años? Esa es Gustavo. una muy buena pregunta, eso es muy buena pregunta, porque parece que en algunas cosas hemos retrocedido. Claro, hay más modernidad. Quien conoció hace 30 años Nogales, quien conoció hace 30 años Guaymas, San Carlos y Hermosillo dirá, bueno, hay más distribuidores viales, hay más edificios, hay más construcciones, los campos de golf se desarrollaron. No, pero el desarrollo, si
Si nos vamos al tema de cómo vive la gente, en algunos casos hemos retrocedido. Se crearon multimillonarios, pero también hay gente que se hizo más y más y más pobre. Creo que vivimos un México más deshumanizado. Creo que en materia democrática, en lugar de crecer, hemos retrocedido. Creo que en concentración de poder los últimos años, regresamos a lo que yo diría es los años 70 u 80 del siglo pasado. Y me preocupa que todo lo que enumeró en ese discurso que estoy recordando de Luis Donaldo Colosio, pues no hemos avanzado mucho. O sea, sigo viendo yo a un México con hambre y sed de justicia, sigo viendo yo a un grupo de mujeres que no tiene oportunidades, a un grupo de jóvenes que no consiguen chamba, a un grupo de empresarios que están cansados de la arrogancia de las oficinas públicas, y me puedo ir punto por punto. Es decir, 30 años de distancia, donde sí tenemos ya segundos pisos en el periférico de la Ciudad de México, hay muchas marcas de automóviles, tenemos un tratado de libre comercio, hay aviones más rápidos, tenemos internet, pero en materia básica de cómo vive tu familia, creo que estamos igual o peor, mi muy querido amigo. ¿Y ves que alguien vaya a hacer uso de eso o en esta campaña, mi querido Gustavo? Es decir, pues que alguien quiera aprovechar. Pues mira, a ver, que se ha politizado el caso Colosio, eso no tengo ninguna duda, pero desgraciadamente no veo una Xóchitl Gálvez recordando el discurso. No veo a un presidente de la República, López Obrador, ahora que está en sus clases de historia, hablando de la importancia de la fecha del 94. No veo a un Álvarez Maínez, que es el joven de los candidatos, recordando un personaje, inclusive el papá de Luis Donaldo, es del movimiento de regeneración, del movimiento naranja, del movimiento ciudadano. Y creo que sus ideas, me duele decirlo, para muchos se han ido al cesto de la basura. Hay un grupo de colositas, por cierto, yo dentro de unos minutos para mi plataforma Alcaldes y Gobernadores voy a entrevistar a Heriberto Galindo Quiñones. Heriberto Galindo es un personaje muy interesante. Estuvo el día 22 en Mazatlán y en Culiacán con Colosio, y lo despidió en el aeropuerto, y al otro día se enteró por televisión que habían asesinado a Luis Donaldo. Y después era el copiloto del automóvil de José Francisco Ruiz Massieu cuando lo mataron. Él también era diputado electo, no llegó José Francisco a rendir protesta, pero Heriberto Galindo sí. Y este señor, Heriberto Galindo, fue un gran amigo de Luis Donaldo, tanto que Alfonso Durazo invita a Heriberto Galindo, priista, y al hijo de Colosio, ahora alcalde de Monterrey, a la toma de posesión del gobernador Durazo, recordando la vieja amistad que tuvo con Luis Donaldo Colosio papá, y conoció de niñito a Luis Donaldo Colosio Riojas. Así es de que creo que poco se ha recordado el pensamiento, las formas, la propuesta política de Luis Donaldo Colosio a 30 años de distancia. Mi querido colega, te agradezco mucho como siempre y estamos en contacto. Muy buenos días, nos escuchamos. Abrazo antes. Con afecto y con mucho respeto al gran auditorio de Proyecto Puente. Un abrazo para ti, amigo. Igualmente, mi querido Gustavo, con valor y con verdad, ya viene el 30 aniversario de Colosio. ¿Con qué ahora nos van a salir las autoridades a 30 años? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay que decir de Colosio?